¿Cuánto tiempo estarás ahí? Hoy día vengo al Parque El Olivar porque hay un evento histórico, religioso sobre Semana Santa, un poco de la historia del parque, del bosque, como le llaman ellos, el Bosque El Olivar. Y bueno, ya sabemos que San Martín de Porres pues ayudó en esta hacienda hace muchos años, pero igual me gustaría escuchar lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, que cuando ves un olivo de base ancha como el del fondo, pero que el tronco es delgado, se debe a que cuando llegó la corriente libertadora de Don José de San Martín, los españoles, para no dejarles comida, pues cortaron los árboles. Con el tiempo fueron creciendo y por eso tenemos olivos que tienen una base ancha y el tronco delgado. Para el X11 se está comunicando A esta altura del parque tenemos un cruce que nos lleva al museo de esta artista boliviana casada con peruano, y justo en la esquinita, como ya muchos saben, en esta curva está este letrero. Hay una placa. A veces la gente, y de seguro este es un pasaje muy concurrido, interesante, y no nos damos cuenta. Entonces, en ese panel, ¿sí?, se ve justo reflejado una figurita. Fíjense esta figurita, nos va a servir mucho para la siguiente actividad, plasmar en un trabajo artístico. ¿Bien? ¿Qué ocurre? ¿Ves? Que cuando llegan los primeros españoles y escriben sobre el valle en el cual estamos, que es el valle del Rímac, ¿sí?, pues dicen que hay varios ríos, ¿ya? Entonces aquí había un canal justamente que le llamaban el Guatica, ya un ramal, que es de estos acueductos. Entonces, donde ve ahí esa parte que está bien cuidadita, se ha logrado descubrir, pero esto ha sido, no lo digo yo, esto ha sido una investigación, damas y caballeros, escuche bien, esto ha sido una investigación científica. Han identificado ingenieros forestales la datación de estos árboles y son aproximadamente de comienzo de 1600, que da el rango justamente de los años que vivió San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. Bueno, antes de seguir, vamos a ir al parque que está acá atrás de Santa Rosa para darles una pequeña historia de Santa Rosita, y de ahí ya vamos platicando de San Martín de Porres. Pero ya sabe dónde está, ¿eh? Que se comercializa. 1748 de 2000 significa el 87%. Es por eso que le dicen bosque, o sea que cuando cultivas una sola especie en una zona grande, también le deberías decir bosque. Por cierto, el Museo Núñez del Prado tiene horarios, es gratuito. Y la verdad es que es muy bonito por dentro, es la casona donde vivió esta artista casada con peruano. Que por cierto tiene parqueo de bicicletas para los turistas. Bueno, estamos en este espacio público, muchos atribuyen a la belleza, hay varios relatos que dicen acerca de Bebita, de su rostro. Isabel Flores de Oliva. Así es, señores. Así es, queridos amigos.
¿sí? Isabel. Isabel era su nombre. Y estaba en homenaje a la abuelita de la santa. ¿Sí? Ya voy a relatar un poquito más. Y dice, bueno, si aquí hay un poquito que se llama Rosa, justamente no era de esa tierra. Bueno, el siguiente tú. Bueno, el ancla, queridos amigos, representa un símbolo de los barcos, ¿verdad? Dicen que antiguamente Lima estaba acechada por quienes creen, por piratas, por corsarios. Inclusive esa es la palabra de antaño, los corsarios. Inclusive se habla de Francis Drake, este famoso corsario holandés, etc. Bueno, pero uno de estos, inglés, ¿verdad? Entonces uno de estos justamente llega y posiblemente la armada protectora, en este caso de la corona española, había caído, por lo cual era inminente el asalto, ¿verdad? Se dice que Santa Rosa se va a orar a la iglesia del Rosario, la iglesia de los Dominitos, está a una cuadra de la plaza de armas del centro histórico, y bueno, lo que relata el milagro es que justamente ella pide pues, que se pare esto, por lo cual se provoca una dicha o llamada tormenta o un maremoto en el mar, lo cual evita que estos corsarios o estos piratas, ¿sí?, logren atacar o desembarcar. Por lo cual, de ahí proviene un poco que ella es protectora de las Fuerzas Armadas. Inclusive, cuando es el 30 de agosto, ese es el milagro, la tormenta que impide, ¿sí? ¿Me comprendió? Ella pide ello, ella reza para pedir justamente que los piratas puedan atacar Lima. Entonces, el 30 de agosto viene un representante de las Fuerzas Armadas de toda Latinoamérica, señores, incluido Brasil, que por ahí tú dices, pero Brasil, ¿por qué? Si ellos hablan portugués, pero también porque Santa Rosa fue canonizada en 1671 como patrona de América, las Indias y las Filipinas. Por un rato y luego voy a salir. ¿Cuál es la Mi trabajo y la vida. ¿Y usted sabía que el papá de San Martín de Porres era de raza caucásica? ¿Sí? Era de raza blanca, ¿sí? Y era de España, del norte de España, de Asturias. Entonces por ahí habrás escuchado que por un lado dicen San Martín de Porres y por otro lado dicen San Martín de Porras. ¿Sí? ¿Cuál de los dos es? Bueno, en asturiano es Porres y en castellano, porque antes no había el reino de España, sino eran diferentes reinos, bien, se cambia la E por la A, Porras. ¿Ya? Entonces, no se preocupe, solo es una explicación para que entienda un poco de dónde viene el apellido. Pero usted puede decir San Martín de Porres o San Martín de Porras, porque a la final es su fe, ¿ya? Es su fe, ¿ok? Listo. El papá era una persona comerciante, era una persona marítimo comercial, por lo cual llega a las costas de Panamá, ¿sí? Ustedes sabían que en esa época, para llegar de España a estas tierras, tenían que cruzar por Panamá, pero en ese entonces no había canal de Panamá. ¿Cómo lo hicieron? ¿Te imaginas? ¿Se ha puesto a imaginar cómo lo hicieron? Bueno, les comento, murió mucha gente, murió muchísima gente al intentar pasar ello, pero al final tienen que construir nuevos navíos, es decir, tienen que pasar vía terrestre de un lado a otro, ya de un lado a otro. Bueno, entonces Panamá sí es un punto de referencia para el viajero, por lo cual, queridos amigos, en ese lado llegaron muchos esclavos. Producto de una familia de esclavos, de africanos, nacería Ana Velázquez. ¿Sí? Ana Velázquez, según algunos relatos, pues se enamora, ¿sí?, de don Juan de Porres, ¿sí? Ese era el nombre del papá. Y asturiano, de España. Y de ahí vienen pues para lo que es Lima. Y tienen dos hijos.
La unión de blanco con negro en cuestión racial, ¿qué casta daría? Mulato. Entonces San Martín de Porres él era mulato. Como el papá lo quería mucho, ¿sí? Y por su color de piel, la educación no era para todos, lo educa con el barbero de la ciudad. ¿Usted sabía que el barbero no era cualquier persona en esa época? ¿Sí? El barbero, damas y caballeros, era el odontólogo y el cirujano. Por lo cual, conclusión de esta historia, San Martín de Porres era una persona docta, erudita, tenía gran sapiencia. Pero claro, para la época, como veníamos conversando con lo que decía Gonzalo y compartiendo un poco con ustedes, había este tema, ¿no?, de las castas. Y a él no le gustaba que en la barbería, pues señores, señoras, no podían tender a las otras castas. Por lo cual, él deja su buen vivir y entra al convento de los dominicos. Por lo cual, estamos con dos santos muy queridos que fueron parte de la orden dominica, ¿ya? Pero él entra como hermano lego. ¿Usted ha escuchado alguna vez ello? Bueno, el hermano lego está para el servicio de el área religiosa. Ayuda a limpiar, ayuda con los quehaceres, inclusive con la parte de los laicos también. Entonces, es por eso que a San Martín de Porres, escuche bien, que esta es la iconografía principal del santo. Él, al dejar su buena vida y querer ayudar a otras castas, tiene que dejar la barbería y prácticamente se dedica a la limpieza en el convento de los dominicos que está allá en la parte antigua de la ciudad, ¿ya? Los limones. Estas plantas no son originarias de América, como estos árboles. Los olivos, animales como el caballo, el toro, la vaca, etc., tampoco eran pues, de estas tierras, por lo cual no daba fruto. Entonces se le atribuía al santo que tenía este don de poder hacer crecer las plantas. Es por eso, ¿sí?, que en esta hacienda tenían este problema con los olivos. De por sí el olivo no da fruto tan rápido. Entonces le piden al santo, ¿sí?, que justamente ayude a esto. Bueno, ahí hay muchos relatos. Usted sabe que en los relatos uno tiene que contar lo que más le gusta, ¿ya? Entonces, a veces he escuchado, pero esto le digo por tradición familiar, que el santo hasta dormía y abrazaba a los árboles para hacerlos crecer. Entonces, donde estamos, posiblemente es uno de los arbolitos que el santo, pues, le habló, rezó y todo esto para que crezca. Entonces, estamos en un lugar, pues, santo realmente, ¿no? En un comienzo los olivos se usaban para extraer aceite para ya las personas que están ya muy ancianitas. Entonces la familia le pide a un sacerdote que vaya y le haga la extrema unción, ¿ya? ¿Usted ha escuchado acerca de ello? Bueno, entonces estos primeros árboles servían justamente para producir ese aceite. Y como no daban muchas aceitunas, había una frase en la Lima de antaño. Te recibían en una casa y te decían, claro, te daban así, eran dos, salían con un plato de plata y te decían, aceituna, solo una. Cuando vamos a votar, la municipalidad nos regala nuestro pomito de aceituna. Es cierto, la municipalidad de lo que produce el aceite y les da a los vecinos, ¿verdad? Este bosque apareció mucho después de los 1600. Claro. Bueno, lo que pasa, el registro siempre viene debido, y eso lo hacemos en las facultades, ¿no?, debido a una investigación científica. Entonces, a su pregunta, que le agradezco de verdad, es muy interesante. Lo que ocurre es lo siguiente, mira, si nos remontamos a esa época, claro, hay investigación, todo se traía en barco. O sea, no había trenes, no había avión, no había canal de Panamá. Entonces, era muy sufrido, el viaje demoraba muchísimo. Inclusive usted podría decir, bueno, esos barcos venían cargados de toda cosa, de cosas buenas y de cosas malas. Y una de esas cosas fueron las enfermedades, inclusive. No sé si han escuchado, la viruela. La viruela roja. Ya, la viruela. Bueno, negra, ¿no? Roja entonces, o negra. ¿por qué y doy énfasis en algo un poco negativo? Porque lo que ocurre es que así como venían animales, como los caballos, imagínate, también vinieron plantas, pero en pequeñas
mazorcas, ¿sí? A veces ramas. Bueno, los expertos en plantas lo saben. Entonces, ¿qué ocurre? El primer registro que se tiene en las crónicas no es acá, en esta hacienda, porque esto era un cacicazgo, ¿sí? Del tiempo prehispánico, ¿no? Por lo cual acá hay una evidencia muy cerca, está la Huaca Guayamarca, no sé si han escuchado. Entonces, esa es prueba científica de que acá había agricultura. Es época Ishma. Correcto, ¿no? Entonces, estamos hablando, ¿hace cuánto? Hace más de 1000 años, ¿ya? Para no entrar en detalles de fechas. ¿Y el olivo es nativo de dónde? ¿De África? De Medio Oriente a África, sí. Al igual que los limones, el café, ¿no? Porque no te olvides que en el Mediterráneo, ¿sí? A partir de los fenicios, hubo todo un tema de comercio. Inclusive el papiro, ¿han escuchado el papiro? Ya, eso fue el primer papel, ¿sí? Entonces ahí, si pueden por ahí, emociónense y vean documentales. Pero inclusive la ruta de la sal muy interesante. Bueno, volviendo al tema, justamente la evidencia que tenemos para esa época nos valemos de las crónicas españolas, que hoy en día se están volviendo a releer, porque muchas de estas tienen errores. Por lo cual hablaba de María Rostorowski, ella es la primera que se enfrenta a, digamos, la sociedad académica. Ella se enfrenta y cuestiona las crónicas, porque antes era copiar y pegar. O sea, se copiaba la crónica y se pegaba al libro de historia. Y todo se decía, no, esto es así porque la crónica lo dice. Eso no podía ser así. Entonces, con relación a la plantación de este árbol, esto es una investigación científica por ingenieros de España que han venido al Parque El Olivar, han extraído muestras y ahora, pues al igual que se hace en los lugares arqueológicos, me refiero porque tal vez han escuchado esta prueba, el radiocarbono 14, ¿sí? También se hace pruebas con las plantas, ya que es algo orgánico, ¿sí? Al usted obtener algo orgánico, usted puede datear, ¿sí? Entonces se ha obtenido muestra de estos árboles, claro, y evidentemente, ¿sí? Señoras, señores, se ha dateado que este árbol es de comienzo de 1600, ¿sí? Entonces, a pruebas me remito. No solo te quedas con la crónica, sino ya tienes el aval científico. Entonces, como dicen, haces la relación o el match. Al hacer esta relación y match, damas y caballeros, se llega no solo a una teoría, por eso es que esto está así y tiene las placas, porque previo a esto ha habido toda una investigación científica. Es igual, otro ejemplo, ya fuera de esto, las líneas de Nazca. La línea de Nazca todavía está en investigación. Entonces no hay prueba científica. Por eso es que aún todavía algunos dicen que lo hicieron los extraterrestres y otros dicen que lo hicieron los Nazca. En este caso, señores, voy a apreciar las placas y todo, ya tenemos pruebas científicas. Entonces las crónicas atribuyen a que el santo, en esta época por donde estamos, es donde planta y logra retoñar, ¿no? ¿Qué tal? O sea, siempre ha estado acá. Correcto. No es que lo plantaron allá y lo pasaron acá. Tienes que entender que la primera plantación fue en el centro histórico, ¿sí? Y de las ramitas, como se hace hasta hoy, se ha traído acá. Así es, porque se traen 3, según la crónica, ¿sí? Que lo atribuyen a Pedro Cieza de León, ya Nicolás de Rivera, que es uno de los conquistadores que llega con Francisco Pizarro, ¿sí? Que fue el primer alcalde de la ciudad de Lima. ¿Sí? Se le atribuye estas tierras también, ¿no? Entonces de ahí, de su tierra de allá, lo trae para acá. Es así. Está más claro. Pero en esas crónicas, digamos, uno dice San Martín trajo y este es su árbol. Claro, eso ya es a posteriori los biógrafos de los sacerdotes de San Martín de Porres, porque en vida los cronistas no les importaba la vida de un lego. Ya cuando va al proceso de beatificación, sí, ahí se hace famoso. Empiezan ya a redactar. Oye, ¿te acuerdas que fue allá? Es más, hasta hoy muchos cuestionan el tema de que él tenía el don de la bilocación. ¿Cuántas historias debe haber acá? Se salvó durante la guerra interna civil. El problema de la guerra del Pacífico también. El Parque El Olivar ha sobrevivido a situaciones críticas en el país. Ya repasamos un poquito de historia, pero ahora vamos a dejar la bici un toque y el evento para buscar algo en la biblioteca.
¿Qué sabemos de la historia del olivar? Pues que antiguamente fue una zona fértil debido a la cercanía con el río Guatica y que se plantaron olivos para producir aceite y aceitunas en 1559. El fundo fue pasando por varias manos hasta los condes de San Isidro, mientras que el número de olivos aumenta y declina sucesivamente en diferentes años. La hacienda no sufre daño durante los conflictos civiles como la Batalla de La Palma en 1855, donde se ubicaron cañones en varias huacas entre Miraflores y San Isidro. Durante la guerra con Chile, la familia Pasoldán se hace con la hacienda y al finalizar el conflicto deciden urbanizar la zona, pues tiempo antes el presidente Augusto Leguía construyó en sus tierras la avenida que llevaría su nombre hasta la Revolución de Sánchez Cerro y que ahora conocemos como Avenida Arequipa. Esto es Javier Prado y esto que pasa por debajo es Avenida Arequipa. Entonces, esta debe ser la Plaza Constancio Boyar, Camino Real, la iglesia, el club y esto es el olivar. El olivar fue el corazón del distrito. En 1944 se crea la vereda que lleva ahora el nombre del padre Constancio Boyar, que fuera párroco de la Iglesia Virgen del Pilar. El colegio Abraham Lincoln se fundó en 1950 en una casa del distrito de San Isidro. Y en este colegio tenían la costumbre de llevar a sus alumnos a realizar deportes y picnics en el parque. Este espacio público siempre ha tenido un conflicto entre dejar o no a los ciclistas disfrutar del parque, de la sombra, de los árboles. Y acá, pues, ¿qué se puede decir? ¿Ya no te dejan sentarte en el gras? No, parece que sí se puede sentar en el gras. Hace unos años, antes de la gestión del exalcalde Cáceres, este espacio estaba cerrado, se alquilaba para las fotos de las novias, los novios. Y luego el alcalde Cáceres lo abrió y se puso no solamente parqueo de bicicletas, sino una caseta de serenazgo y baños en esta parte de acá, que ayudan bastante a los vecinos. Es baño público, no te cobran, es limpio y sobre todo que está vigilado.